Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a el Nuevo Testamento y vamos a enmarcarnos en el Evangelio de Marcos. Los que se dedican a contabilizar los milagros de Jesús llegan a la conclusión que hay aproximadamente 40 milagros en los 4 evangelios. Pero claramente el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo más de 40 milagros. Las últimas palabras del apóstol Juan en su Evangelio es que Jesús hizo muchos otros milagros, pero los que se quedaron registrados tenían el propósito de que creyésemos que Él es el Hijo de Dios. Ahora, hay otros evangelios que no necesariamente son aprobados por la iglesia que narran otras cosas que Jesús hizo. De estos 40 milagros, o aproximadamente 40 milagros, porque no todos concuerdan con el número, podemos clasificar esos 40 milagros. Y en la clasificación que se hacen de los milagros, hay milagros que tienen que ver con la sanidad, que son los más comunes en la Sagrada Escritura. Los milagros de sanidad tienen que ver con el encuentro de la realidad divina con la realidad humana. Y la realidad humana es que cuando vemos estos milagros de sanidades, encontramos a personas sufriendo, encontramos a personas en dolor, en enfermedad, y esa realidad humana se encuentra con la realidad divina. Ese encuentro con Jesucristo cambia la vida de estas personas. Y entonces, cuando se encuentra el dolor y sufrimiento con la figura de Jesús, que en esta dimensión divina ocurre algo sobrenatural. Y Dios manifiesta su poder, su gracia y su misericordia en estos milagros. Esta mañana he seleccionado 2 milagros, que es muy curioso cómo se narran estos 2 milagros, porque no lleva una secuencia narrativa como uno está acostumbrado a leer estos milagros. Y en los evangelios encontramos que de los 4 evangelistas, 3 narran el mismo milagro, pero curiosamente el lector que pone atención a los detalles se da cuenta que usualmente Marcos es muy breve en su narrativa, cuenta los milagros de manera muy sintetizada, pero este será una excepción. A diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos nos cuenta con un número de detalles que parece ser que la intención del evangelista era dejar muy en claro lo que ocurrió, lo que pasó en esta ocasión. Y me refiero al capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y como digo que son 2 milagros poco comunes, en la medida que hagamos la lectura, usted se dará cuenta del por qué decimos esto. Vamos a irnos al versículo 21. Y dice la Sagrada Escritura en la versión Reina Valera 1960 de la siguiente manera. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó
su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Marcos usualmente no hace esto. Marcos es muy breve con sus narrativas, pero acá parece ser que él se excede en detalles, y digo se excede en comparación a lo que hace Mateo y Lucas, que sus relatos son un poquito más breves, pero claramente nos quiere dar algún tipo de mensaje el evangelista Marcos. El texto es muy dramático, usted lo puede ver, está cargado de emociones y sentimientos que ni usted ni yo quisiéramos enfrentar algún día. Tanto por parte de la mujer como por parte de Jairo, hay desesperación, hay angustia, hay temor, hay miedo. Y es interesante porque el texto es tan dramático que dice, Mateo nos cuenta esto, Marcos no lo hace, Mateo dice que Jesús estaba dando un discurso y llega Jairo e interrumpe el discurso. Y bueno, Jesús accede a ir a donde está la hija de Jairo, pero mientras va en el camino, la mujer viene e interrumpe a Jesús. Y póngase usted en el papel de Jairo, ¿no? Lo dramático que es. Acaba de manifestar que su hija está agonizando, está entre la vida y la muerte, y es cuestión de minutos para que Jesús llegue y la toque, y los minutos cuentan. Y resulta que cuando él va, esta mujer retrasa a Jesús, y entonces ocurre otro milagro. Y probablemente en el escenario Jairo está desesperado de que le está quitando tiempo, minutos que pueden ser muy significativos para que su hija esté con vida. Entonces hay dos milagros, y aquí podríamos abordar uno primero y después otro. Podríamos tocar un milagro este domingo y otro milagro el próximo domingo, pero lo que vamos a hacer es vamos a intentar hacer una comparación de estos dos milagros, y en lugar de verlos de manera independiente, verlos de manera paralela, donde vemos que estos dos milagros tienen muchas similitudes. Hay muchas similitudes entre el primero y el segundo milagro. Por ejemplo,
Algunos datos de interés, si usted es un lector que pone atención a los detalles, ya se dio cuenta que en esta historia el número 12 es importante. El texto dice que la mujer tenía 12 años con esta hemorragia. Y también el texto dice que la niña tenía 12 años. Y a los que les gusta la numerología bíblica, saben que el número 12 representa a las 12 tribus, los 12 apóstoles o el pueblo de Dios. Y entonces por ahí podríamos irnos y sacar algunas conclusiones respecto a esto. También el lector acucioso ya se dio cuenta que en el milagro es a favor de dos personas del sexo femenino. Una es una mujer ya adulta y otra es una niña. En condiciones muy diferentes, porque mientras una es pobre, la mujer adulta, ya se gastó todo lo que tenía en médicos y parece ser que esto de ir en médico la ha llevado a la pobreza. Ya no tiene, se acabó sus recursos. Por otro lado, la niña es hija de un hombre respetado, un hombre que tiene cierto estatus dentro de el pueblo de Israel. Así que son algunas similitudes, pero también diferencias que encontramos en el texto. Pero en algo que coincide en ambos relatos es que tanto en el caso de la niña como en el caso de la mujer adulta o el padre de la niña, sus problemas parecían que ya no tenían solución. Se da cuenta de eso en el relato. Cuando Jairo llega donde está Jesús, le dice mi hija, y en el griego dice mi hijita, usa el diminutivo. Mi hijita se está muriendo, que hace más dramático el texto, ¿no? Porque aquellos que somos padres sabemos y entendemos lo que podrían implicar estas palabras. Mi hijita se está muriendo, está agonizando. Y el relato pinta a un hombre desesperado y se agudiza más el problema cuando ya casi a punto de llegar le dicen que ya es muy tarde, que la niña murió. Parece ser que ya no hay solución a este problema. Y en el caso de la mujer que tiene una hemorragia causada por un flujo menstrual anormal de 12 años, que curiosamente desde que nació esa niña, esta mujer ha estado con ese problema. Y a nosotros como lectores nos llama mucho la atención, ¿no? Porque podemos ver dos vidas paralelas. Tal vez desde el momento que nace esta niña, esta mujer está empezando con este problema. Y ha gastado todos sus recursos. Y aquellos que de alguna manera se han enfrentado a diferentes enfermedades, saben que uno gasta y hace hasta lo que puede. Gasta hasta el último centavo con tal de buscar una solución a su problema de salud. Y esta mujer entendería muy bien esto, porque ella gastó todo. Y el texto es mucho más dramático cuando dice que no mejoraba, de todo lo contrario, dice Marcos que iba de mal en peor. O sea, la situación de esta mujer se ponía peor en lugar de mejorar. Y para ambos casos, Jesús parece ser que es ya el último recurso que queda. Para la niña, ya los vecinos incluso están resignados y le dicen, ya no molestes más al maestro. Y para la mujer, sabía que probablemente esa era su última oportunidad. Había escuchado que Jesús podía sanar y en su mente, en su esquema mental, ella, tal vez por la ignorancia teológica de ella dijo, si tan solo toco el manto, algo común en aquella época, ¿no? Vemos que después con el pañuelo del apóstol Pablo también ocurrían algunos milagros. Y es más, también Hechos nos narra que con la misma sombra de Pedro los enfermos eran sanados. O sea que no es tan descabellada esta idea que tiene esta mujer de solamente tocar el manto y ella cree que va a ser sanada. Y también en ambos casos
El tocar a Jesús implicaba un acto que iba en contra de lo que decía la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que una mujer que estaba en este tipo de impureza a causa de su flujo menstrual, y más con esta condición que tiene ella, el hecho de tocar a otra persona lo declaraba impuro. De hecho, cuando leía Levíticos decía que incluso donde el lugar que ella se sentaba, los lugares donde ella, la ropa con la que se vestía, todo era declarado impuro. Y también si ella tocaba a alguien, probablemente por eso llega a Jesús en el anonimato, ¿no? No quieren que nadie sepa quién es ella, y tal vez ve su último recurso y lo hace en el anonimato. Quiere pasar desapercibida. Y Jesús llama la atención de ella de manera pública. Y en el caso de la niña, pues ya cuando Jesús va, según todos los vecinos, ya es un cadáver. Y también el libro de Números prohibía el hecho de tocar a un cadáver, porque el hecho de tocarlo también se declaraba como impuro, como inmundo. Pero claramente la fe a veces es muy atrevida. La fe a veces es imprudente a los ojos de la vista humana. La fe en ocasiones es muy desafiante, porque ni a Jairo ni a la mujer le importó muchas cosas que implicaban el hecho de tener contacto con Jesús. Y sí, en los evangelios vemos que en ocasiones la fe quebranta muchas normas de aquel tiempo. Jairo interrumpe a Jesús y la mujer interrumpe el milagro que va a hacer Jesús a la hija de Jairo. Cada quien está enfocado en su propio problema, ¿no? Como nosotros, que todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras cargas, todos tenemos nuestros problemas, grandes o pequeños, pero al fin y al cabo todos tenemos algo que andamos trayendo ahí. En una ocasión, Marcos mismo nos cuenta que algunos, la fe es tan atrevida que unos hombres atrevieron a dañarle el techo a alguien para meter a un amigo. No sé qué reacción había tenido el hombre que le dañaron el techo, pero la fe en ocasiones es muy, muy atrevida, como en este milagro. A ellos no les importa lo que podrían decir o lo que podía determinar la ley, sino que están en busca de su milagro, están detrás de querer obtener este milagro. En el caso de la niña, Jairo le pide a Jesús que vaya a tocar a la niña. Usted ve ahí en las primeras líneas del milagro. Sabemos que Jesús no era necesario que acudiera de manera física a tocar a la persona. En otra ocasión, un centurión viene y le dice a Jesús que solamente diga la orden y su siervo iba a ser sanado, y así ocurrió. Jesús no tuvo que viajar. ¿Se acuerda de los leprosos? Los leprosos se vinieron, acercaron a Jesús y Jesús nunca los tocó, sino que les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. No había que tener un contacto físico literalmente, pero es lo que Jairo está esperando, ¿no? Que Jesús vaya, y Jesús obra con base a la fe de este hombre, y él va. En el caso de la mujer, ella también requiere de un contacto. En este caso ella lo está provocando, y ella dice que se conforma con simplemente tocar el borde del manto. Y cuando usted ve los dos milagros, que es lo que estoy intentando hacer, ver los dos milagros de manera unánime, paralela y no de manera independiente, cuando usted ve en los dos milagros se da cuenta que tanto en el uno como en el otro, cuando el milagro ocurre, hay sorpresa. Se sorprenden aquellas personas que habían pedido el milagro. De hecho, dice el texto que hasta les da miedo lo que acaba de ocurrir. Y eso es algo interesante, ¿no? Que a veces pedimos algo a Dios, y cuando finalmente Dios lo da, no solo nos asombramos, sino hasta nos da miedo que Dios respondió a aquello que con tanto tiempo habíamos estado anhelando. Hay muchas otras cosas que tienen en común estos milagros.
Y son muy interesantes las coincidencias entre el uno y el otro. Tienen muchas cosas en común. Pero todo esto que estoy diciendo está muy alejado de usted y de mí. Porque todo esto que estoy diciendo solamente son datos interesantes. Pero yo sé que usted tiene sus propios problemas. Usted conoce sus problemas, yo conozco los míos. Pero tal vez, usted y yo tenemos algo en común con estos dos milagros. Tal vez usted y yo nos parecemos en algo a estas dos situaciones. Y sí, tal vez usted no tenga una enfermedad como esta mujer, o no tenga una hija o un hijo que está enfermo o está agonizando. Pero tal vez sí tenemos un problema que lo hemos intentado muchas veces ya y parece ser que no hay solución. En el caso de Jairo era una enfermedad de su hija, y en el caso de esta mujer era una enfermedad de 12 años. Y tal vez ese problema que usted lo conoce, usted sabe muy bien el nombre y apellido de ese problema, nos está causando la misma angustia o un dolor similar en los que vemos en estos milagros. Tal vez el mismo o un drama muy similar. Y tal vez estamos llenos de temor como podrían estar estas dos personas. Y probablemente esa situación, que puede ser una situación familiar, usted la conoce muy bien. Podría ser una situación económica, usted también la conoce muy bien. Puede ser incluso una situación laboral para algunos de ustedes. Y para otros, ¿por qué no? Como en estos casos, podría ser un problema de salud. Para otros, de inseguridad. Y para otros, de incertidumbre. El temor a no saber qué va a pasar en el futuro. Ese miedo a saber cuál es el próximo paso y qué es lo que viene. Usted conoce su problema y usted conoce su desafío. Pero tal vez en eso que tenemos en común con estas personas que vemos en el Evangelio de Marcos, podemos hacer lo mismo que hicieron ellos. Traer nuestro problema ante el Señor, traer nuestra carga ante el Señor y tal vez hacer lo que hicieron ellos. Jairo dijo: no hay otra solución más que tú sanes a mi hija. Y como dijo la mujer, no hay otra solución más que yo sea sanada por medio de tu poder. Es muy interesante, ¿no? Cómo Jesús quiere tener una conversación con la mujer y él, a pesar de que ella llega en el anonimato, él la lanza al escenario público mediante la conversación que tiene con ella. Creo yo, hermanos, que perfectamente podemos decirle a nuestro Dios: Señor, yo reconozco que no he podido con este problema, no he podido con esta carga, no he podido con esta situación, pero sé que tú sí puedes con esto. Y la epístola de los Hebreos nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él tiene el mismo poder para hacer lo que hizo en estos dos milagros. Esta semana hablaba yo con alguien y le dije yo al final de la conversación, le puse: pero el sol sigue brillando, le puse yo. Y me dijo: no sabe cuánto me ayudan esas palabras, porque estos últimos días han sido extremadamente difíciles. Hemos tenido en Tegucigalpa, hemos estado anhelando la lluvia, ¿no? Habíamos estado anhelando la lluvia y ahora que viene la lluvia, le pedimos al Señor que salga el sol. Pero la verdad es que el sol ahí ha estado siempre, ¿eh? En estos 2-3 días el sol ha brillado como siempre brilla.
pero las nubes cargadas de agua no nos han permitido ver el sol. Y tal vez ocurre lo mismo en su vida. Dios está brillando y está en el mismo lugar donde siempre ha estado. Pero a veces las situaciones de la vida, los problemas, las angustias, las situaciones no nos permiten ver a Dios, pero Dios ahí está. Dios no se ha movido ni un solo milímetro. Y Él sigue esperando que nosotros podamos tener esa misma actitud que tuvo Jairo y tuvo esta mujer. Y así como hizo esta obra en ellos, claramente puede hacerla en nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que tenemos nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras dificultades. Padre, pero aún así, esta mañana decidimos levantarnos, arreglarnos y venir, Padre, a este lugar. Tú ya conoces nuestros problemas, ya te lo hemos manifestado en otros momentos. Pero Padre, en esta mañana queremos tomar el ejemplo de estos dos casos. Y Padre, así como le dijiste a Jairo que no tuviese miedo, sino que solamente creyese, te pedimos, Padre, que nos ayudes a creer. Padre, cuando falte fe, usted ponga confianza. Padre, cuando tengamos temor, usted ponga valentía en nuestros corazones. Padre, cuando haya incertidumbre en nuestras vidas, usted ponga certeza y que pueda desarrollar nuestra fe, que pueda ayudar a que nuestra fe siga creciendo y reconocer, Padre, que cuando hemos hecho lo que humanamente nos toca hacer y no tenemos solución a nuestras situaciones problemáticas, reconocer, Padre, que usted está en control de todo y nosotros no podemos hacer lo imposible, pero usted sí, Padre. Y nuestra oración a usted es que nos ayude a entender eso y nos ayude a esperar, Padre, en ese milagro que por tanto tiempo se ha esperado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.